Hola, en esta ocasión vamos a hablar de la retórica de Aristóteles. En la antigua Grecia, los ciudadanos sabían que la capacidad de hablar en público era parte fundamental de su responsabilidad democrática. Asimismo, los ciudadanos se veían obligados a participar activamente en la vida pública para defender sus derechos. Los individuos debían contratar los servicios de sofistas. Pero, ¿quiénes eran los sofistas? Los sofistas eran profesionales del discurso público quienes instruían a los ciudadanos de esa época. Aristóteles se diferencia de Platón, quien fue su mentor, porque este se basa en la realidad entendida de una perspectiva y un fin práctico. Un ejemplo de esto sería una cuchara, que de por sí sabes que se utiliza para comer. La retórica, considerada la primera obra sobre el estudio empírico de la comunicación, surge como respuesta de Aristóteles a todas las limitaciones que observaba en los manuales de la época, surgidas de diferentes escuelas que proporcionaban técnicas para hablar en público. La retórica está compuesta por 3 libros centrados en, primero, los oradores, segundo, la audiencia y por último, el discurso. El primero se ocupa de la estructura, concepción de los argumentos y de las especies de la retórica. El segundo libro se dirige al público en cuanto que es sujeto de pasiones y tiene un determinado modo de ser, además de ser considerado con capacidad de razonar. El tercero y última estudia la forma más adecuada de elaborar discursos encaminados a la persuasión. De acuerdo con Aristóteles, entonces nos dice que la retórica consiste en el arte de hacer un argumento más creíble ante una audiencia que no está del todo convencida. Consiste en la búsqueda de la psicología de la audiencia. Como muchos recordarán, el caso de la sirena que había sido capturada en el año 2007. Este argumento causó pánico y admiración en las personas del lugar. Parecía tan real que incluso algunas personas que no creían en estos fenómenos creyeron que sí existían. Se tienen en cuenta 2 premisas. 1. Aristóteles afirma que los buenos oradores han de tener en cuenta al público o audiencia a la que se dirigen, entendida en términos retóricos como el conjunto de aquellos en quienes el orador quiere influir. Un claro ejemplo de esto es nuestro adorado gobernador Ángel Unchupaico Canchumani, quien en sus inicios condució un programa radial llamado Recaditos de Amor, con, escúchalo bien, Angelo Danesi. Pero ¿por qué cambiarse de nombre? La respuesta es sencilla. Este personaje tomó en cuenta lo que dijo Aristóteles, aunque no sabemos si lo estudió. En fin, Ángel tuvo en cuenta el público al que se dirigía y no podía conducir un programa romántico con su nombre Ángel Unchupaico Canchumani. Quizá no tendría mucha acogida, pero ¿qué tal? Recaditos de Amor con Angelo Danesi. Está mejor, ¿verdad? ¿Quieren escuchar su audio? Aquí les va. Hola. Esto es Recaditos de Amor con Angelo Danesi. Y la frase del día: tardé 1 hora en conocerte y solo un día en enamorarme, pero me llevará toda una vida en olvidarte. Segunda premisa. Se refiere a los medios que debe utilizar un orador para persuadir y que clasifica en 3 clases de pruebas. El primero, el ethos, que significa ética. El segundo, el pathos, que significa emocional, y el logos, que significa lógica. Para ampliar estas pruebas, empecemos con la ética, prueba en la que el carácter del orador es transmitido a través del mensaje, es decir, que una persona con buena disposición y digna de confianza será más persuasivo que el de una persona sin estos atributos. Para esto se necesita de credibilidad, y esto a su vez se apoya de 3 atributos personales. Primero, inteligencia. Segundo, carácter. Y por último, buena voluntad. Y aquí tenemos a nuestro expresidente Alan García. La segunda prueba es emocional. Se refiere a la forma en la que un discurso alcanza a los oyentes, dicho de otra forma, las emociones que se extraen del público. Los oyentes reaccionan de manera diferente cuando están influidos por el amor o el odio, la confianza o la desconfianza, la vergüenza o la desvergüenza, el favor, la compasión, la indignación, la envidia, la ira o la emulación. Se introduce aquí la retórica afectiva,
es decir, la vinculación entre la palabra y las pasiones, o sea, la relación del logos con el pathos. Volvemos al tema de Ángel Unchupay. Como ya sabemos, conducía su programa Romanticón, pero de esto pasó a conducir otro programa radial, cambiando totalmente de personalidad, esta vez denominado Con mi pueblo no señor, identificándose así con los oyentes, dando a entender que la molestia de la población también era la de él. La tercera, la prueba lógica. El orador utiliza sus argumentos y razonamientos, ya que estos han de ser los más claros posibles. El discurso, por tanto, debe de estar bien estructurado y utilizar un lenguaje adecuado. Aristóteles señala que los oradores que utilizan la prueba lógica necesariamente deben pensar en silogismos y entimemas. ¿Pero qué es un silogismo? Es un conjunto de proposiciones relacionadas entre ellas y a partir de las cuales se obtienen conclusiones. Los entimemas, según el profesor de la Universidad de Wisconsin, George Bitzer, 1959, lo define como un silogismo basado en probabilidades, cuya función es la persuasión retórica. Estas técnicas no son las únicas, hay otras, así como el que Aristóteles denominó cánones. Los cánones, ¿qué es? Estos pueden ser entendidos como ingredientes, guías o principios que permiten hacer un discurso más persuasivo. Estos se pueden concretar en invención, arreglo, estilo, declamación y memoria. Aristóteles afirmaba que los discursos deben tener dos partes, una en la que se afirma el argumento y la otra en la que se demuestre, organizadas en 3 niveles. Para ello vamos a mostrarle el siguiente esquema. Aristóteles se deben evitar términos pocos conocidos o anticuados, intentando convertir lo desconocido en conocido y hacer el aprendizaje lo más sencillo posible. Es posible erradicar la mediocridad y salir del letargo. Solo se necesita un iluminado. Si tú te lo propones, puedes ser esa persona que conduzca al pueblo con sabiduría y no se vaya por dentro con los bienes públicos. En vez de decir, es posible eliminar a las personas corrientes y salir de la inactividad. Solo se necesita una persona capaz. Si tú te lo propones, puedes ser esa persona que dirija a los demás con sabiduría y no se gaste el dinero. Por último, la declamación se refiere exclusivamente a la manipulación de la voz, esto es, su tono, ritmo y volumen. Encabezado por la Unión Soviética. Esa proclama es patria o muerte. Aristóteles presentó 3 tipos de retórica asociados con las diferentes situaciones. Primero, la judicial. Era usada por oradores que tenían que defender ante un juez la inocencia o culpabilidad de un individuo sospechoso de haber quebrantado la ley. El objetivo consistía en determinar la motivación para hacer el mal y persuadir al juez justificando su comportamiento. La retórica ceremonial o epideíctica consistía básicamente en el discurso donde predominaban el elogio o la censura, es decir, consistía en alabar, honrar, culpar o avergonzar a las personas. El orador debía ser capaz de transmitir valores a un público amplio. Cosa bonita, cosa bien hecha, cosa hermosa. La retórica deliberativa o política centraba su atención en los legisladores o votantes que decidían las acciones futuras. La estrategia del orador deliberativo consistía en incrementar el interés del público en determinados temas: dinero, guerra, paz, defensa del país, lo que permitía persuadir de una forma más fácil. En conclusión, en la sociedad actual se pueden encontrar ejemplos de este tipo de retórica. Un claro ejemplo es el sistema judicial americano, en donde un fiscal y un abogado defensor intentan persuadir a un juez y un jurado. Los discursos en bodas o funerales o los mítines electorales son ejemplos de la retórica judicial, ceremonial o deliberativa. Eso es todo, muchas gracias, no olviden darle like y suscribirse.